Entonces fíjate cómo le puse el comentario. Dice, no puede ser accedido a este miembro private, porque para empezar no estamos dentro de una clase. Entonces esto no lo podemos hacer porque efectivamente, como dice, pues para empezar no estamos dentro de una clase. Entonces si no estamos dentro de una clase, pues mucho menos va a ser la clase que está definiendo ese método var. Entonces ya desde ahí, con el simple hecho de que no estamos dentro de una clase, pues no puedes llamar al método private. Entonces, pero fíjate lo que estamos haciendo acá. Fíjate cómo le estamos pasando un objeto test otro. Y fíjate cómo acá le estamos poniendo el comentario. Podemos cambiar la propiedad privada. Pero ojo acá, ¿qué tienen en común esto y esto? Pues si te fijas, por decirlo de alguna manera, estamos llamando a los miembros en el contexto de un objeto. ¿Y por qué en el contexto de un objeto? Porque al lado izquierdo es un objeto. Acá también al lado izquierdo otro objeto. Entonces acá vamos a sacar, ya le saqué una capturilla y vamos a ponerle el comentario que diga por acá. Vamos a ponerle esto. Nos lo sacamos por acá. Pum, nos lo ponemos por acá. Y ahí lo conectamos. Y acá vamos a conectar esto por acá. Y la pregunta que tú, lo que te quiero que te des cuenta, ¿qué tienen? Vamos a ponerle por acá. ¿Qué tienen en común estas dos sentencias? Estas dos sentencias. Respuesta es igual. Ambas están ejecutando, llamando, como lo quieras ver, ejecutando. Ambas están invocando miembros privados en el contexto, por decirlo de una manera, de un objeto. En el contexto de un objeto. Entonces, esto es clave en el contexto de un objeto y lo voy a marcar y esta es la clave a esto. Esta es la primera conclusión que estamos llamando. Acuérdate que cuando yo digo aquí, pongo entre comillas en el contexto de un objeto. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo estás invocándolo sobre un objeto. Si tú recuerdas, tenemos el contexto de clase. Por ejemplo, cuando pones aquí clase, una clase, por ejemplo, y le pones aquí en este caso, miembro estático. Y luego acá pones, por ejemplo, esto. Y acá tenemos propiedad. No me acuerdo cómo se llaman las propiedades. Acá es propiedad estática. Propiedad estática. Asumiendo, obviamente, que tengo una clase que se llama una clase. Entonces vamos a ponerle por acá el comentario. Recuerda que se dice en el contexto de un objeto porque estamos invocando el miembro desde un objeto. Vamos a ponerle por acá y ahí lo tenemos. Entonces, si se recuerda que se dice que en el contexto de un objeto porque estamos invocando el miembro desde un objeto. Efectivamente, vamos a ponerle por acá. Lo contrario a esto es cuando decimos que llamamos a un miembro estático en el contexto de una clase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los miembros estáticos pertenecen a una clase en sí misma y no a un objeto. Es decir, todos los objetos de esa clase la comparten. Entonces ya te vamos a poner acá y dice, lo contrario a esto es cuando decimos que llamamos a un miembro estático en el contexto de una clase. ¿Por qué? Porque los miembros estáticos pertenecen a una clase en sí misma y no a un objeto. Es decir,
todos los objetos de esa clase la comparten. Entonces, un ejemplillo de esto es esto por acá. Suponiendo, imaginando que tenemos una clase que se llame una clase. Y esto es un ejemplo de llamar a un miembro en el contexto de una clase. Vamos a ponerle por acá. El ejemplo de arriba. El ejemplo de arriba es un ejemplo de llamada en el contexto de una clase porque invocamos los miembros mediante una clase. Es decir, lo que está a la izquierda. Aquí estamos llamando al miembro estático y a propiedad estática. ¿Pero en qué contexto lo estamos accediendo? Pues en el contexto de una clase. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo, fíjate cómo no es un objeto, sino que es una clase. Entonces lo tenemos justo por acá. Y en cambio acá, en el contexto de un objeto, decimos que es en el contexto de un objeto, porque lo que está a la izquierda es un objeto y no una clase en sí misma. Entonces fíjate cómo aquí tenemos que al lado izquierdo el contexto es un objeto. Acá también es un objeto. Y acá, cuando decimos que es el contexto de una clase, es porque al lado izquierdo del miembro que se está llamando es una clase y no un objeto. Es una clase en sí misma y acá ya es un objeto instanciado. Y acuérdate que este operador, antes de que se me olvide, y espero que estés recordando que este operador se llama operador objeto. Entonces simplemente es un recordatorio. Espero que no se te haya olvidado. Entonces, pues ahora, pues eso es lo que tienen en común estas dos sentencias. Que están invocando sobre el miembro. Están invocando miembros privados en el contexto de un objeto. Pero acá viene lo interesante. Fíjate cómo, como ya sabemos acá, esto nos da un error. ¿Por qué? Porque estamos invocando private al método privado var en el contexto de un objeto. Y acuérdate que los métodos privados y los protected solamente se pueden ser accedidos dentro de la clase, dentro de una clase en cuestión. Ya que lo estamos accediendo en el global scope. Entonces acá, esto nos puede haber tentado a que nos dé un error, a que nos veamos tentados a pensar que es un error. Y sin embargo, pues ya vimos cómo es tranquilamente válido. Acá voy a quitar esto. Nada más era para fines educativos. Guardamos, recargamos. Y fíjate cómo ahí nos da éxito. Entonces acá, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando por acá es que si bien es cierto, no te digo que no, estamos accediendo al método a la propiedad privada. En este caso foo es privada, una propiedad. Estamos accediendo a la propiedad privada en el contexto de un objeto. Sí, no te lo niego que no. Pero fíjate cómo estamos siguiendo cumpliendo la regla. Seguimos cumpliendo la regla. ¿Por qué? Porque estamos llamando una propiedad privada en el contexto de un objeto. Pero fíjate cómo la estamos llamando dentro de la clase que lo define. ¿Quién define la propiedad foo? Pues la clase test. ¿Y cómo estamos accediendo a esa propiedad privada foo? Pues desde la misma clase test. Entonces, esa es la clave. Y vamos a ponerle el comentario que diga por acá. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle por acá. Esto nos da éxito. Esto da éxito. Porque si bien es cierto, estamos accediendo a una propiedad privada en el contexto de un objeto. Sabemos que private y protected pueden ser accedidos solo dentro de clases, dentro del cuerpo de una clase. Entonces vamos a ponerle por acá y dice, esto da éxito porque si bien es cierto, estamos accediendo a una propiedad privada en el contexto de un objeto. Sabemos que private y protected pueden ser accedidos solo dentro de clases, es decir, dentro del cuerpo de una clase. Pero ya vimos que nos da éxito porque la estamos accediendo sí, pero lo estamos accediendo dentro de una clase en cuestión, en este caso la clase que define. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Saludos.